sobre las huestes de maldad y ordenarles y mandarles y decirles: te vas, tú no tienes autoridad, te quitas fuera en el nombre de Jesús. Tú estás puesto para reinar. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo y tú estás con Cristo. Por medio de un hombre, así como Adán representó a la humanidad caída, Cristo representa a la humanidad redimida. Y si yo estoy con Él, por medio de Él, yo tengo la capacidad para reinar en esta vida. Así que cuando Cristo venció, ¿dónde venció Cristo? En la cruz y en la resurrección. Cuando Cristo venció, una nueva humanidad nació, comenzó. Pero esa nueva humanidad es una humanidad vencedora. Te lo digo de esta manera y te lo digo de manera puntual. Tú naciste de nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo naces de nuevo? En el momento en el que tú oraste, dijiste: Señor, te entrego mi corazón. Si tú has escuchado el altar encendido, ¿has escuchado el altar encendido? ¿Alguna vez de curiosidad lo has puesto? Estamos cada 3 horas, por lo menos en algún momento escúchalo. En cada momento y cada oración del altar encendido es una oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesús. Donde tú dices: te reconozco, Señor, como mi Salvador, escríbeme. Cuando tú reconociste al Señor como tu Salvador, cuando lo reconociste y cuando lo aceptaste, en ese momento tú naciste de nuevo. En ese momento tú naciste a una nueva humanidad. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esa humanidad? Que esa humanidad, esa nueva humanidad, ya es una humanidad vencedora. Desde el momento en el que tú naces de nuevo, tú ya no tienes que pelear por nada para ganar algo, porque todo ya fue ganado por Cristo. Tú perteneces a la raza ganadora, tú perteneces a la humanidad ganadora, tú estás con Cristo. Esto tienes que, de verdad, tiene que quedar claro. ¿Me sigues? Desde el momento en el que naciste de nuevo, tú naciste vencedor, tú no naciste solo. Desde ese momento tú estás y estarás para siempre con Cristo. Yo no estoy solo. Quien diga estoy solo, no, no estás solo. Y si dices estoy solo, entonces necesitas nacer de nuevo, porque si tú ya naciste de nuevo, tú no estás solo, tú estás con Cristo. Estás en Cristo, estás con Cristo. Y si Cristo venció, entonces esa victoria también te pertenece. ¿Vamos bien o no? Yo pertenezco a la humanidad vencedora porque estoy con Cristo. Entonces Jesús no solo murió por nosotros, Jesús resucitó como nuestro representante. ¿Sí? Y yo te lo he dicho, quien se mete contigo, se mete con Cristo. Porque tú no eres tú solo, tú eres el cuerpo de Cristo. Cristo es tu cabeza, tú eres el cuerpo. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y quien se mete con la iglesia, se mete con Cristo. Por eso no debería ni siquiera inquietarte, asustarte. No quiere decir que no ignoremos, evidentemente la palabra enseña: no ignoren las maquinaciones de Satanás. No las ignoramos. Claro, ¿para qué es importante saberlas? ¿Para qué es importante conocerlas? ¿Para qué es importante no ignorarlas? Simple y sencillamente para deshacerlas y punto. Pero tú no puedes estar viviendo atormentado, asustado por lo que Satanás está haciendo. Ay, es que me va a hacer brujería, es que me va a hacer maldijo, es que seguramente ya me he hecho esto, es que seguramente ya me puso en un altar. En el nombre de Cristo se rompe, en el nombre de Jesucristo se cancela. Porque estoy con Cristo, porque esa es mi autoridad, porque estoy del lado vencedor. ¿Sí me explico? Ya no hay nada que probar, ya todo se probó en la cruz. Cristo ganó, resucitó y estoy con Él. ¿Alguien lo cree? Yo sí lo creo, amén. Esto te lo tengo que estar repitiendo muchas veces, muchas veces. Entonces, amada iglesia, si Cristo es la cabeza, entonces ¿qué? Nosotros que somos el cuerpo. Y si la cabeza está sentada, y si Cristo, que es la cabeza, está sentado a la diestra del Padre, entonces yo estoy sentado y tú estás sentado juntamente con Él. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe esto? En el nombre de Jesús. Estoy sentando una base. Te voy a contar una historia. Vamos a entrar a las historias. ¿Te gustan las historias? Aquí todos nos gustan las historias. Y esta es una historia verídica. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, hablando de guerras, ahorita que está muy de moda la guerra, al terminar la Segunda Guerra Mundial,
¿Recuerdas que uno de los países que participó en la Segunda Guerra Mundial fue Japón, ¿no? Que lamentablemente Japón quedó, para ellos, ¿no? Lamentablemente para ellos estaban del lado perdedor, ¿correcto? Pero hubieron soldados japoneses que se quedaron aislados en algunas islas del Pacífico. Aislados. A lo mejor llegaron ahí, a lo mejor su avión se cayó, a lo mejor los desplegaron ahí en alguna determinada misión. Y pues ahí estaban establecidos. Uno de estos soldados, y de hecho tú lo puedes buscar, se llamó, ya se falleció, Hiro Onoda. No es relevante, no, pero sí, para que veas que es verídica la historia. ¿Sabes qué pasó con este hombre? El hombre estuvo en una selva y 29 años él permaneció escondido en una selva, peleando su posición, peleando la batalla. Cuando la guerra terminó, hubo gente que se acercaba, inclusive por ahí, de hecho fue muy grave porque él y algunos hombres permanecieron ahí. Fue muy triste porque inclusive se echaron a algunos pobres campesinos que por ahí se atravesaban. Es en serio, es en serio. Decían, enemigo, ¡pah! 29 años duraron, permanecieron en la selva escondidos, manteniendo la posición. Durante 29 años ellos pensaron que la guerra seguía. Se acercaban y le decían, oigan ya, yo creo que hasta con megáfonos, oigan, se les informa que la guerra ya terminó. Y ellos decían, ¿qué? No entendimos nada, somos japoneses, ¿no? Les hablaron en japonés y les dijeron que la guerra había terminado. La guerra terminó, la guerra terminó. Ellos decían, ¿sabes qué? Decían, no hagan caso. Esta es propaganda del enemigo para que salgamos y nos mate. La guerra sigue y no nos vamos a rendir. Somos japoneses y aquí permaneceremos. Ellos creían que la guerra se había activado. Disparaban contra campesinos, se escondían, vivían en paranoia constante. ¿Por qué? Porque nunca creyeron la noticia de que la guerra ya había terminado. Después de 29 años, yo no sé qué pasó, no leí a profundidad la historia, pero él se terminó rindiendo. Se rindió. Dijo, no, ya, me rindo. Pudieron conmigo, pero di lo mejor. Terminó y efectivamente se dio cuenta que la guerra ya había terminado. Quizás por lo menos hace unos 27 años había terminado la guerra, ¿no? La victoria ya había sido declarada, efectivamente ellos habían perdido. Pero él había vivido 29 años como si estuviera en guerra. Qué historia, ¿no? Imagínate 29 años viviendo en la selva, guerreando, manteniendo la posición, sobreviviendo. Después, curiosamente, ¿sabes qué pasó? Y si se lo leí en su historia. Inclusive, imagínate, 29 años en una selva. No me imagino eso, desconectarte de la vida 29 años y volver a un mundo después, 29 años después. ¿Con qué te vas a encontrar, no? ¿Y esto qué es, no? Uy, ya ves, tan no lo sé usar que. Y así, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Pobrecito, dice la historia que no se adaptó mucho a la vida. Y al final, ¿sabes a qué se dedicó los últimos años de su vida este hombre? A dar. Ay, Señor, ¿qué pasó aquí? Allá. ¿Sabes a qué se dedicó los últimos años de su vida? A dar clases de supervivencia. Aprendió bien, 29 años sobreviviendo en la selva. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Comiendo culebra, no sé qué comía, la verdad. Yo creo que hasta que se acabó todas las culebras de la zona, dijo, ya me rindo, ya no tengo comida, ya me comí hasta los insectos de aquí. ¿Sabes cuál es la historia y por qué te cuento esta historia? Escúchame bien. Porque hoy en día hay muchos creyentes viviendo así, que desconocen, ignoran, o aunque lo saben, les dice, ¿sabes qué? Cristo ya venció, lo escuchan y dicen, pero en el fondo no lo creen. Muchos creyentes viven así, aunque Cristo ya venció, aunque el enemigo ya fue derrotado, aunque la cruz ya sucedió y aún la resurrección ya tuvo el lugar. Hay creyentes que siguen viviendo como si la guerra por la victoria aún estuviera en curso, como si el enemigo aún tuviera autoridad. Hay creyentes que aún le tienen temor al enemigo. Hay creyentes que están viviendo como si estuviera peleando una batalla por la victoria. No quiere decir que no haya, escúchalo bien, no quiere decir que no haya batallas que pelear. Pero la batalla que peleamos, la buena batalla de la fe, no es una batalla para ver quién gana, si Dios o Satanás. Satanás ya está derrotado, Satanás ya está exhibido. Pero hay muchos creyentes que viven como si no lo supieran, o hay creyentes que aunque lo saben, no lo creen.
Y viven temerosos, paranoicos de lo que el enemigo puede hacer. Oh, no puede ser, se está moviendo. Y esto, el otro, ¿qué va a pasar? ¿Se me explicó? Cuando desconocen que ellos están del lado ganador. Wow, esto es fuerte. La victoria ya fue declarada. El problema es que muchos creyentes aún no lo saben, y hay otros que aunque lo saben, no lo han creído. A este hombre le decían: hey, japonesín, ya se acabó la guerra. Es mentira, no le hagan caso. Es el diablo que quiere que salga para que me mate. No voy a salir. ¿Vamos a ver acá? Hay muchos creyentes que aunque escuchan o no han recibido la buena noticia de que Cristo ya venció, o aunque lo han escuchado, no lo han creído, porque su vida no refleja la convicción de que ya son victoriosos y que están en esta tierra para reinar. Y siguen siendo reinados, gobernados, asustados, amedrentados por las crisis, por las situaciones. Si tú tienes miedo por lo que está pasando en el mundo, escúchalo bien, te hace falta revelación. Te hace falta revelación. Porque si tú eres un hijo, tú tienes que tener la certeza que todas las cosas te ayudan a bien. Si tú eres un hijo, yo tengo la certeza de que los planes que Dios tiene para nosotros como sus hijos son de bien y no de mal. Escúchalo bien. Si tú tienes miedo por lo que está pasando en el mundo, escúchalo bien, ten cuidado. Ten cuidado. Quizás no estás reinando como deberías. ¿Vamos bien o no? Dile a la persona que tienes a un lado, dile: la guerra ya terminó. Es tiempo de reinar, porque el rey ya venció. Amén, gloria a Dios. Hey, y que lo sepa el diablo, Cristo ya venció. Esto no es una lucha de poderes, ¿sí? No es una lucha por la victoria. A ver, no, ya el diablo ya no tiene oportunidad para vencer. Ya está vencido, ya está juzgado, ya está derrotado, exhibido públicamente, desnudado. ¿Me sigues? Esa es su condición. La guerra ya terminó, ahora es tiempo de reinar, porque el rey ya venció. Así que no peleamos, para obtener la victoria, sino que peleamos desde la victoria. ¿Hay peleas? Claro que hay peleas. La Biblia menciona que hay peleas, la buena batalla de la fe. ¿A poco no? La Biblia menciona que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero tú ya no peleas por la victoria, tú peleas desde la victoria. ¿Estamos viendo acá? Nuestra autoridad nace de nuestra unión con Cristo. Si tú estás unido con Cristo, si tú eres uno con Cristo, ¿sí me explico? Tú tienes autoridad. Nuestra autoridad, escúchalo bien, la autoridad del creyente no nace del esfuerzo, ni siquiera nace de la madurez, ni de su intensidad espiritual. Escúchalo bien, porque en el reino de Dios, y esto es bien hermoso, mira, aquí lo escribí aquí. En el reino de Dios, hasta un pequeño, literal, un pequeño, lo dice la palabra. En el reino de Dios, hasta un pequeño puede silenciar al enemigo mientras alaba a Dios. Y eso es autoridad. ¿A poco no? Lo dice la palabra, Salmos 8:2. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Porque en el reino de Dios hasta un niño tiene autoridad para silenciar al diablo, para silenciar al enemigo. ¿Me sigues o no? Porque la autoridad no depende de qué tanto hagas, no depende de tu apellido, no depende de qué tanto ayunes. El ayuno es necesario, es útil para ciertas cuestiones, pero ayunar más o ayunar menos no te va a dar más o menos autoridad. ¿Me explico? Tú tienes autoridad porque estás con Cristo. Porque imagínate, en el reino hasta un niño pequeño puede hacer callar al enemigo. Y pregúntale: Señor, ¿cuánto ha ayunado? ¿Cuánto ha orado? ¿Cuánto se ha desvelado en intimidad con el Señor? Te dice: no, pues nunca, no, pues nada. ¿A poco no? Eso es autoridad.
Porque la autoridad no es por esfuerzo, la autoridad no es por mérito, la autoridad no es por madurez, la autoridad no es porque por cuántas veces has leído la Biblia, por cuántas horas pasas de rodillas. Eso te fortalece, son disciplinas espirituales, pero la autoridad, tu autoridad no depende de nada de eso, tu autoridad depende si tú estás con Cristo. Si tú estás con Cristo, tú tienes autoridad. Yo estoy con Cristo y estoy seguro, certero de qué autoridad tengo. Y mi autoridad no es porque haya sido ungido como pastor. Mi autoridad no viene porque mi pastor sea el apóstol Emanuel Carranco. No, son cuestiones, son protocolos, hay unciones, etcétera. Pero mi autoridad como hijo de Dios simple y sencillamente está y depende de mi unión con Cristo. Si tú estás con Cristo, tú tienes autoridad. Autoridad para reinar en esta vida, autoridad para echarte, autoridad para hablar de una enfermedad y decirle vete en el nombre de Jesús. Retrocede a una crisis. Y lo decía la semana pasada, aún sobre elementos, ¿verdad? Aún sobre aspectos climáticos. No voy a entrar en ese tema, ¿no? Ese tipo de revelaciones son para otros foros, porque luego la gente se espanta verdaderamente. Pero nuestra autoridad espiritual nace de nuestra unión con Cristo. Punto. Sencillo. ¿Tú naciste de nuevo? ¿Estás con Cristo? Tú tienes autoridad. Pastor, no, y así como soy luego aquí que me equivoco y luego medio irreverente, saco mis cosas o luego falto a la iglesia, etcétera. Sí, a veces fallamos. Pero mientras permanezcas en Cristo y vuelvas a Él, tu autoridad se mantiene. Mientras permanezcas unido a Cristo, reconozcas su autoridad y reconozcas también y vivas y sepas sujetarte a autoridad, sin duda tu autoridad estará intacta. ¿Vamos bien acá? Te quiero hablar de tres acciones divinas que hizo el Padre para que esto fuera posible. Y lo vimos en Efesios. Número 1, Dios nos dio vida. Las tres verdades son: Dios nos dio vida, Dios nos resucitó y Dios nos sentó. Esos tres sucesos en el momento, y te lo voy a decir, ¿y en qué momento sucedieron esos? ¿O en qué momento viene eso a nuestra vida? Nuevamente, todo esto sucede poderosamente. ¿Cómo? No lo sé. Simplemente sucede en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo. Somos hechos hijos de Dios. En ese momento tú naces de nuevo. Tú recibes vida, tú resucitas con Cristo y tú eres sentado con Cristo. Yo te voy a explicar ese aspecto, lo voy a explicar. Lo tenemos que saber. Número 1, Dios nos dio vida. Efesios 2:5, por favor. Efesios 2:5. Dios nos dio vida. Gracias. Dice aquí, nos dio vida. ¿Con quién? Con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Pero por gracia ustedes han sido salvados. Antes de la salvación, aquí absolutamente todos estábamos bien muertos en delitos y pecados. ¿A poco no? Hundidos, perdidos, mal. Estamos muertísimos en delitos y pecados. ¿Y qué significa? Es decir, aunque teníamos vida, porque todos estamos vivos, y yo te puedo ver, todos aquí están vivos, pero antes de venir a Cristo, aunque teníamos vida física, estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual no es otra cosa más que la desconexión completa y total de Dios. Antes de nacer de nuevo, antes de venir a Cristo, estábamos, aunque teníamos vida, aunque respirábamos, teníamos vida bios, respirábamos, etcétera, existíamos, estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es la completa y total desconexión de Dios. ¿Me sigues? Alguien que está completamente desconectado, separado de Dios, esa persona se puede decir que está muerta espiritualmente. ¿Sí? ¿A poco no? Y en algún momento todos estuvimos así. Pero en el momento en el que nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, le recibimos, ¿sí? En ese momento hay algo que sucede. Y ese suceso, ¿sí me explico? Porque no es un proceso, es un suceso. Al instante, ¿sabes qué pasa? En el momento en el que tú dijiste: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, ahí lo que más le hayas agregado, límpiame de mis pecados, etcétera. En ese momento, en el nombre de Cristo, dices amén. En ese momento algo pasa. Y ese suceso, ¿sabes cómo se llama? Teológicamente se llama nuevo nacimiento o se llama regeneración. Es en el momento en el que tú pasas de muerte a vida.
De muerte espiritual a vida espiritual. Porque de estar desconectado de Dios, ahora estás conectado con Dios. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Porque ahora eres hijo. De ser un huérfano, ahora eres hijo. Es más, lo voy a decir más fuerte. Eras huérfano de Dios, pero no eras huérfano. Lo voy a decir más fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Lo digo como debe ser. De ser hijo del diablo, pasas a ser hijo de Dios. Sí, porque aquí aquí no hay agentes libres, escúchalo bien. No, aquí no hay agentes libres. Aquí o eres del diablo o eres de Dios. No es como que alguien diga, no, yo ninguno de los dos, yo no creo en ninguno de los dos. No, si tú dices que no crees en ninguno de los dos, te digo, ¿de quién eres? Del de acá. Es real, así es, punto. Eso se tiene que decir, así es. Pero en el momento en el que tú, en esa claridad que te viene, tú reconoces y dices, no, yo quiero que el Señor Jesús sea mi Señor, lo acepto, te recibo. En ese momento tú pasas de muerte a vida, de hijo del diablo a hijo de Dios. Ahora tienes vida espiritual porque ahora como hijo tú estás conectado con el Padre. Eso se llama vida. Y por eso dice, número uno, que Dios nos dio vida. ¿Con quién? Con Cristo. Wow. Aunque estábamos muertos, Dios nos dio vida. ¿Quedó claro aquí? Versículo 6, sígueme, versículo 6 por favor. Y dice, y aquí es donde es algo muy interesante. Dice, Dios nos dio vida, ya tenemos vida. Y dice, versículo 6, compa, por favor. Hey, compa, el que sigue, nada más. Ponte las pilas allá atrás. Gracias. ¿No? Tanto te costaba, amigo. Y en unión con Cristo Jesús, escúchalo bien. Número uno, nos dio vida. ¿Ya lo tenemos? ¿Estás claro? ¿Estás aquí? ¿Alguien aquí no ha hecho la oración de fe? Pregunto por aquí. Entonces aquí ya hicieron su oración de fe alguna vez por primera vez. Qué bueno. Tú ya, ¿verdad? Te felicito, compañero. Muy bien. Ya viste de lo que te salvaste, compañero. Dios mío. Pero todos igual. No solo él, todos. Tú ya tienes vida. Pero ese suceso no solamente te dio vida, sino que dice, y en unión con Cristo también Dios nos resucitó. Y me llama la atención, porque no solamente nos resucitó, sino que, perdón, no solamente nos dio vida, sino que también nos resucitó. Estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Sí? Para los que tengan duda, si alguien puede traer a lo mejor la versión 60, alguien puede traer la versión Teleano. Ahorita estoy leyendo la nueva versión internacional. Ponme la versión 60, creo que la tienes ahí también, ¿no? Gracias, dice. Y juntamente con él nos resucitó. Ahí nos quedamos. Y yo me hice una pregunta al estudiar esto. Dije, a ver, si ya nos dio vida, ¿para qué nos resucita? ¿Cómo? Ya estoy. ¿Por qué menciona dos veces? O sea, ¿por qué parecen dos sucesos similares? ¿Por qué dice, si ya nos dio vida, por qué nos tiene que resucitar? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Pon atención, te lo voy a explicar. Aquí Pablo ya no está hablando, porque Pablo es el que escribió esto, ya no está hablando simplemente de que recibamos vida, sino que participemos de la resurrección que tuvo Cristo. Es decir, ¿qué significó la resurrección? La resurrección significó el hecho y el suceso donde quedó demostrado que la muerte ya no tendría dominio sobre Cristo, porque Cristo ¿qué? La venció. Resucitar significa que ni la muerte pudo retener a Cristo. Resucitar significó ya no estar bajo el dominio del pecado, ya no estar bajo el dominio de la muerte. ¿Sí me explico? Entonces, en el momento y te lo digo de esta manera, en el momento en el que tú naces de nuevo, no solamente recibes vida y te vuelves un hijo, sino que resucitas con Cristo. Es decir, ¿qué significa resucitar con Cristo? Que te es dada la misma autoridad que tuvo Cristo. Y que si la muerte ya no tiene autoridad ni dominio sobre Cristo, también la muerte no tiene autoridad ni dominio sobre ti. El pecado no tiene autoridad ni dominio sobre ti. Porque antes la paga del pecado era muerte. Pero si yo he sido resucitado juntamente con Cristo, eso significa que a mí la muerte y sobre mí la muerte no tiene poder alguno.
Pastor Mau, pero algún día nos vamos a morir. No, no, no. Este cuerpo, escúchalo bien, este cuerpo caducará, pero yo tengo vida eterna. Porque yo no soy este cuerpo, ¿sí me explico? Mi alma se irá con el Señor. Viviré eternamente. Escúchalo bien, este cuerpo caducará, este cuerpo es terrenal, este cuerpo es temporal, pero hoy tengo la certeza que yo viviré eternamente. La muerte no tiene poder sobre mi vida ni sobre ti, porque juntamente con Cristo tú fuiste resucitado. Yo algún tiempo, cuando estaba más joven y más bruto, evidentemente, más verde en muchas cosas, yo decía, yo no le tengo miedo a nada, decía yo. Es que yo le decía algo. Yo no le tengo nada más, yo nada más, no sé por qué. Yo seguramente aprendí la frase en algún lugar. O sea, David todo tonto, ¿no? Decía, yo no le tengo, no, ¿a qué le tienes? Yo no le tengo nada miedo a nada. O sea, me refiero así como que fantasmas, así. La oscuridad, ¿no? El SAT, ¿no? El IMSS, o cosas así. El coco, ¿no? No, yo decía, yo no le tengo miedo a nada. Decía, yo solamente le tengo miedo a la muerte, decía yo. No sé de dónde aprendí, ¿verdad? Pero te la digo porque pues, es mi testimonio, ¿no? Cosas tontas que a veces uno repite y decía, no sé por qué decía, no era como que mi frase, decía algún día, yo no le tengo miedo a nada, solamente yo creo que a la muerte. O sea, a lo mejor como miedo a morirme, yo decía, ¿no? Y hoy me doy cuenta y digo, qué tonterías decía, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no tiene revelación. Pero hoy te puedo decir que no tienes motivos para tenerle miedo a la muerte, porque Cristo la venció. Él resucitó, Él sí tuvo que morir para ser resucitado, ¿no? Cuando tú naces de nuevo, tú dices, ahora tú también tienes el mismo nivel y el mismo rango de un resucitado, porque tú resucitaste juntamente con Cristo. Y la muerte no tiene poder sobre ti. Tú no le tienes que tener miedo a la muerte. Escúchame bien, que la muerte no te espante. Por eso las guerras, por eso todo este tema, las situaciones, no me espantan. A veces suena arrogante decirlo. Yo he dicho esto y no es arrogante, es simplemente la certeza. Suena, yo he dicho, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, ¿sí? Aun si algo sucediera, que físicamente, yo te lo voy a decir, aun si algo sucediera en este momento que físicamente terminara con mi existencia, Dios tendría que resucitarme, porque Dios no ha terminado conmigo. Porque Dios no miente y Dios no se arrepiente. Porque hay tantas cosas que Dios ha hablado de mí que no se han cumplido, que no ha llegado ni siquiera el tiempo de su cumplimiento, que entonces no tiene sentido, no sería posible que yo me muriera cuando entonces todo lo que Dios habló y lo que Dios dijo, ¿dónde quedaría? ¿Se me explicó? Dios no miente y Dios no se arrepiente. Así que yo sé y tengo la certeza que no me voy a morir pronto. La muerte no es algo que me asusta. Por eso inclusive aquel hombre decía, para mí vivir es Cristo y si me muero, gloria a Dios porque me voy a verlo. Nunca, nunca permitas que la muerte te asuste. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Si Cristo ya la venció. Cada vez que la muerte quiera espantarte, tú espántala más y dile, ¿sabes? Te recuerdo algo, Cristo te venció. Hey, ¿te suena un nombre? Jesucristo. ¿Ah? Cristo te venció. No me vengas a espantar, porque yo he resucitado también juntamente con Cristo. Y si tú no tienes parte, y si tú no tienes suerte, y si tú no tienes autoridad sobre Cristo, tampoco lo tienes sobre mí. Tú no me puedes tocar porque yo estoy con Cristo. ¿No me explico? Así que en el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte, todo se va en el nombre de Cristo. Tú vas a llegar y llegarás con el Señor cuando Él así lo haya terminado. ¿Sí? El poder de la vida y de la muerte solamente lo tiene Dios. ¿Sí me explicó? Wow, suena muy fuerte eso. Versículo 6, ahí está. No solamente te dio vida, no solamente te resucitó,
sino que además el Padre nos sentó. ¿Con quién? Con Cristo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en la versión, nueva versión internacional, ¿me la pones por favor? Me gusta cómo dice la nueva versión internacional. Dice, y en unión con Cristo, gracias, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Entonces, amada iglesia, escúchalo bien. En la Biblia, cuando habla de sentarse en un trono, eso no es un gesto casual. En la Biblia, cuando un gobernante se sienta en un trono, ese es un símbolo de gobierno, de autoridad y de dominio. Cuando un rey se sentaba en el trono, significaba que su gobierno estaba completamente establecido. Y si Cristo entonces está sentado, y si el Padre está sentado, y si Cristo está sentado, eso quiere decir que su gobierno está completamente establecido, que él ya hizo lo que tenía que hacer, él ya ganó lo que tenía que ganar, él está por encima de todo. Y si Cristo está sobre toda autoridad, y dice la palabra que entonces el Padre nos sentó juntamente con Cristo, entonces tú también has sido puesto juntamente con Cristo sobre toda autoridad. Esto es fuerte, amén. Recíbeme esto, por favor. Repite conmigo, Dios ya me sentó con Cristo. Entonces, ignorar tu posición puede hacerte vivir como huérfano, aunque ya seas el hijo de un rey. Ahora entiendes de dónde sale nuestra certeza, nuestra seguridad como hijos de Dios. Ahora entiendes de dónde sale el decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ahora entiendes por qué no nos amedrentamos aunque pase. Porque entendemos cuál es nuestra autoridad. Porque entendemos lo que somos en Cristo. Porque no tiene que ver con que yo sea el pastor Mao, que esté ungido por mi cobertura. No tiene que ver eso. Eso es importante. Y gloria a Dios por eso. Pero lo que a mí me sostiene y lo que me da la seguridad para levantarme y para avanzar y para ir a donde el Señor me manda sin temor es saber que estoy con Cristo. La autoridad que tengo, la certeza que tengo. Saber que si estoy con Cristo, estoy sentado juntamente con Él y estamos sobre todo. Me voy a la recta final de este mensaje, porque aquí viene ya una aplicación práctica. Tuve que establecer un fundamento teológico. Es importante. Esto es importante, es clave. Tú esto lo tienes que aprender. Y de verdad que me he esforzado con la ayuda del Espíritu Santo para tratar de bajar estos temas de tal manera que todos podamos comprenderlos, entenderlos. ¿Sí me explico? Son temas puntuales que tienen que ser predicados y entendidos. Tú tienes autoridad como hijo de Dios. Escúchalo bien. No solo tu pastor, no solo tu pastora, tú tienes autoridad como un hijo de Dios. Sí. Es noble y es lindo cuando llegan y dicen, no, aquí no, gracias, no han llegado, van diciendo, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por esto, ¿no? No, es que no estoy más cerca de Dios. Es más, yo no estoy más cerca de Dios que tú. Estamos a la misma distancia. ¿A qué distancia, pastor? No. ¿A qué distancia? A la diestra de Él. Donde yo estoy, ahí estás tú. No es que, pastor, no es que el pastor esté más cerca de Dios que tú. Estamos en el mismo lugar, a la misma distancia. Basta con voltear a tu izquierda y decir, hola papá, aquí estás. A la misma distancia. Es bonito, ¿no? Se escucha bonito cuando, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, ¿no? Y luego le dices, pues ya, ni modo que le dé la predicación a él. Sí, claro, no ha pasado aquí, ¿no? Pero sí, yo voy a orar. Tranquila, sí, vamos a orar. Suena noble, suena bonito, ¿no? Pero realmente eso es falta de revelación, de entender. Porque entonces, ¿dónde se siente la persona? Entonces, ¿dónde se siente la persona que está? A lo mejor la persona piensa que está Dios y aquí está su pastor. Y a lo mejor ella piensa que está hasta acá. No, ay, mi pastor, qué bonito. No. ¿Se me explicó? Estamos todos en la misma posición, sentados a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Esa es tu posición. Así que por ahí hay una canción que dice, no hay lugar más alto. ¿Cómo dice? Esa que es tu favorita, ¿cómo se llama esa?
¿Cómo es esa canción? Dice, no hay lugar más alto que ¿qué? Más grande que estar a tus pies. Eso suena noble, suena bonito, suena romántico. Pero tú no estás a los pies de Dios. ¿Sí me explico? Tú estás a su diestra. El lugar más alto no es a sus pies, el lugar más alto es a su diestra, sentado con Él. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas que había hasta unos discípulos que estaban peleando con Jesús? Oye, por favor, te queremos pedir algo. Cuando tú estés allá arriba, nos dejes sentarnos al lado tuyo. Porque todo el mundo, ¿a poco no? Y todos la queremos aplicar. Yo también soy así. Cuando yo voy a alguna fiesta, algún tema, alguna actividad social y estoy con mi pastor, yo también busco sentarme junto con él. Está bien, porque pues yo sé que ahí se pone buena la plática, ¿no? Ahí uno recibe bendición. Entonces, tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Ahí va a estar. Claro, yo siempre busco sentar. Yo no, me gusta sentarme con él, con mi pastor, compartir con él. Eso está cool. Está bien, porque eso es es como algo ya que traemos, ¿no? Oye, el padre te dice, tranquilo, tú ten paz. Tú estás sentado a mi derecha. No cualquiera, solo mis hijos. No cualquiera, tú estás sentado a mi diestra. ¿Me sigues o no? La posición cambia nuestra perspectiva. Nuevamente, y estoy cerrando con esto, tu posición cambia tu perspectiva, porque tu posición determinará tu visión y tu visión, evidentemente, lo que tú ves, tú pues, no es lo mismo si me pongo aquí que la visión que yo tengo aquí, ¿verdad? Yo desde aquí todos los domingos o viernes yo puedo ver quién está poniendo atención, quién se está durmiendo, quién fue al baño, quién ya salió, quién se salió por la puerta, quién ya entró. Yo veo todo, mi perspectiva es casi absoluta, solo esa columna que luego hay algunos que estratégicamente se ponen ahí atrás, entonces ya de pronto me tengo que poner acá, me tengo que dar, por eso me doy mis vueltas para ver acá cómo van los de acá. Y es, no creas que me muevo porque esté nervioso, ¿no? Nada más ando vigilando todo, ¿no? De aquí veo todo, veo quién va al baño, todo ese tema. ¿Y por qué van al baño en las predicaciones? El otro día dije, les voy a preguntar eso en las. Es en serio, me voy a salir tanto de, ¿por qué van al baño en las predicaciones? Yo decía, yo la otra vez meditaba y yo me ponía a pensar, a ver, yo pensaba, y yo no, hasta el día de hoy no recuerdo algún día que yo me haya salido al baño en medio de una predicación. ¿O tú te acuerdas de algún día que yo me haya salido al baño en medio de una predicación? Pastor, pues usted está predicando, ¿cómo se va a salir al baño? Pues no, ¿verdad? ¿Y por qué si yo no me salgo, la gente sí se sale al baño? ¿Pero por qué si no aguantan, ellos no aguantan? Oh, ya, no, no. Está bien, pues. Ya, cierro paréntesis. Nada tiene que ver con el mensaje, pero ahí te lo dejo de tarea. ¿Ah? Tu posición cambia tu visión, tu posición cambia tu perspectiva. Un día fui a un parque de diversiones donde una atracción era un laberinto. ¿Te has metido esos laberintos de pasto? ¿No? Esos como de las películas que te metes así puro. ¿No? Y este laberinto tenía, y algunos aquí también creo que en México, que tienen como una torre en medio, ¿no? En donde te subes, como que estás, pero te subes a la torre y como ves y dices, y te bajas y te vuelves a perder y regresas, ¿no? ¿Cómo era? A ver, dos a la derecha, uno a la izquierda, ok, sí, y entonces vas avanzando. Porque tu perspectiva o tu posición, escúchame bien, tu posición siempre va a cambiar tu visión. ¿Y qué significa esto?
Que desde abajo muchas cosas pueden parecer, que parecen amenaza, desde arriba se van a ver muy diferentes. Si tú sales ahorita de aquí a la calle y ves este edificio, lo vas a ver pues grande relativamente. Dices, no, pues sí está grande en comparación con todas las demás casas, pues sí está grande el edificio. Y lo ves, no, pues sí se ve grande. Si tú mismo te subes a un avión y lo ves, vas a decir, es esa cosita que se ve. Porque tu visión, tu posición determina tu visión. ¿Cuál es nuestra posición entonces, amada iglesia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás entonces? A ver, tú, Armando, dime, ¿dónde estás ahorita? Muy bien. Ay, Dios mío, gracias, Padre, Señor. Gloria a Dios. Estás sentado a la diestra del Padre. Estás en el lugar más alto. Ahí estamos, esa es nuestra posición. Entonces, si nuestra posición es un lugar alto, entonces nuestra visión y nuestra perspectiva ya tendría que ser muy diferente. La palabra dice Colosenses 3, 1 y 2. Vámonos en esto. Colosenses 3, 1 y 2. Y dice así, mira. Dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces te dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscad, ¿qué significa aquí? La palabra buscar no significa simplemente como buscar algo que se haya perdido, sino la palabra buscar en el idioma griego original significa orientar la vida hacia algo, considerar algo como prioridad. Es decir, no habla solamente de un interés, habla de dirección. En otras palabras, dice, si tú ya estás con Cristo, si tú ya estás en otro nivel, si has entendido que tú estás en un lugar alto, ahora tu corazón, ahora tus consideraciones y tus prioridades tendrían que ser diferentes. Porque ya no ves las cosas, no tendrías que ver las cosas de la misma manera. Ahora tú deberías interpretar la vida desde la realidad del reino donde Cristo gobierna. ¿Qué es esto, Pastor Mao? Lo voy a resumir de manera puntual. Pocas palabras, en el mundo o en la vida existen dos niveles de realidad. La realidad que vemos en la tierra y la realidad y lo que es verdad en el reino de Dios. Nuevamente, reciben esto, ya estoy terminando, ponme atención por favor. En el mundo podemos ver dos realidades. La realidad terrenal, lo que vemos, perceptible, no. Pero la realidad del reino de Dios, que está por encima de la realidad que vemos, terrenal. Ejemplo, te lo voy a poner a decir. Cuando la tierra muestra enfermedad, en la tierra vemos enfermedad. Podemos ver dolor, podemos ver un cuerpo debilitado, podemos ver diagnósticos complicados, ¿verdad? Esa es la realidad de la tierra. Pero la realidad del reino declara otra cosa. ¿Cuál es la realidad del reino? Isaías 53:5. Dice la palabra en Isaías 53:5. Por favor, nueva versión internacional. Media, vámonos aquí de corridito con lo que te puse ahí abajo. Número 1, quiero que me pongas esto. Porque si tú hoy, te lo voy a resumir de esta manera, si tú ya naciste de nuevo, si tú fuiste resucitado con Cristo, si tú estás sentado con Cristo, tu posición cambia, por lo tanto tu visión también tiene que cambiar. Y lo que antes veías y la manera en la que veías las cosas ya no va a tener que ser la misma. ¿Me explico? Hoy las realidades sí, no vamos a negar la realidad, porque hay cosas que están pasando, ¿verdad? No podemos negar la realidad, pero esa es la realidad terrenal. Sin embargo, sobre esa realidad terrenal hay realidades y verdades eternas que las gobiernan. Por eso, un dictamen médico, una enfermedad, alguna amenaza, ¿sí me explico? Eso es la realidad. Inclusive alguien salga, por ejemplo, alguien puede salir de un dictamen y que le entregan un papel donde dice aquí, usted se va a morir en 30 días. Señor, usted tiene cáncer, como el otro día pasó con nuestra hermana Rita, ¿no? Que salió acá, le dieron un papel. Usted tiene cáncer. Ay, Dios mío. Esa es la realidad de la tierra, ¿verdad? Si ella no conociera otra realidad, ¿qué hubiera pasado? No, seguramente vendría así, ¿no? Quizás, ¿así? No, es en serio, quizás a lo mejor dice, bueno, pues tengo cáncer, pues ni modo, que me corten la mano, no sé qué hago. Porque esa es la única realidad que conoce. Dice, pues es lo que es, ¿qué hago, no? Ni modo que finga que esto no existe, ni modo que finga que esto, pues aquí dice que tengo cáncer. Esa es la realidad que me está presentando el mundo. Pero para los que estamos en Cristo,
Para los que estamos en un nivel superior, sabemos que aunque la realidad terrenal dice otra cosa, dice una cosa, sabemos que hay una realidad celestial que está por encima, la realidad del reino. Y cuando hay enfermedad, realidad terrenal, la realidad del reino dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre Él, ¿sobre quién? Sobre Jesús recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y mira lo que dice la palabra: y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Alguien lo cree? Esa es la máxima realidad. Aunque la realidad terrenal dice enfermedad, hay una realidad del reino que dice, sí, podrá decir esto, pero hay una realidad mayor que dice que en Cristo, y que gracias a Cristo mis heridas ya fueron sanadas. La palabra dice, Primera de Pedro 2:24, lo tienes ahí, Primera de Pedro 2:24, dice: Él mismo, ¿quién? Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y mira lo que dice, y mira con qué termina. Si hay alguien enfermo aquí, tiene que recibir esto. Dice: por sus heridas ustedes que han sido sanados. Hecho está. Entonces puede venir la realidad terrenal que te diga estás enfermo, ¿no? Pero yo me apego a una realidad mayor. Yo me acerco al Padre y le digo: Señor, sí, a lo mejor esta es la realidad terrenal, pero en el nombre de Jesucristo yo declaro y creo la realidad divina, lo que dice tu reino, que por tus heridas yo ya he sido sanado. Y con tu realidad, y me apego a esa realidad que anule esta realidad terrenal. No ignoro esta realidad. Quizás esta es la realidad que la tierra me presenta, pero hay una realidad mayor a la cual yo tengo acceso porque soy tu hijo. Por tus heridas yo he sido sanado. Amén. Wow. No negamos las realidades, simplemente nos apegamos a realidades mayores en el nombre de Jesús. No es solamente optimismo, no es simplemente positivismo, es apegarse a lo que Dios dice. La tierra está en crisis, ¿verdad? Hay guerra. Y no vamos a entrar en discusión ahorita ni nada. No se va a ofender a alguien, no vaya a haber a alguien pro Irán aquí, ¿verdad? Pero lo que es un hecho es que la tierra muestra crisis. Y a lo mejor se habla de crisis económica. ¿Has escuchado de crisis económica? Que se están cayendo los mercados, que las criptomonedas se fueron totalmente hacia abajo, el oro hacia arriba, muchas cosas. Todo eso son comportamientos normales en tiempos de crisis. ¿Se me explicó? Eso pasa. Hay crisis familiares, hay crisis sociales. Esa podría ser la realidad que estamos viendo. Y a lo mejor muchas personas allá abajo están viendo. ¿Qué crees que allá afuera las personas están pensando y viendo cuando están viendo todo lo que está pasando? ¿Qué crees que pensarían? ¿O has platicado con alguien cercano de esos que no creen en Dios y que a lo mejor nada más ¿qué piensan? ¿Qué dicen de lo que está pasando? ¿No les importa? Algunos dicen, total, ya. Otros tienen miedo, otros están espantados. Pero hay una realidad mayor. Y Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas para el bien de quienes los aman, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que mientras el mundo ve caos, el creyente sabe que Dios sigue y seguirá obrando. Mientras otros ven final, el creyente sabe que Dios puede transformar aún la peor situación que el mundo te presente en una situación de bendición y de oportunidad para sus hijos. Porque Dios tiene el poder para disponer todas las cosas, buenas, malas, desagradables, todo para el bien de quienes lo aman. Así que yo no tengo miedo. Y así el mundo se fuera a una guerra, como ya está entrando,
yo tengo la certeza que hasta en eso Dios lo dispondría para el bien de sus hijos. ¿Me sigues? No negamos lo que está pasando y tampoco nos da gusto lo que está pasando, pero eso no me va a quitar la paz, porque Dios puede transformar cualquier situación y disponerla para el bien de quienes lo amamos. Cuando la tierra muestra temor, puede ser oportunidad de temor, de miedo. Hay una realidad mayor, porque en la tierra a veces vemos oposición espiritual, tentación, presión, ataques del enemigo, pero hay una realidad mayor, y Lucas 10:19 nos dice, y te lo recuerdo, lo leemos. Sí, dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. A lo mejor la tierra, no, que nos van a atacar con esto, y nos van a echar esto, y nos van a hacer esto, y lo que leen. Esa es la realidad terrenal. Pero la realidad del reino me dice, mira, podrá pasar y echarnos lo que quieran, pero la realidad mayor dice que nada me podrá hacer daño. Yo estoy blindado por una realidad mayor. Hagan lo que quieran, echen lo que quieran, digan, hay una realidad mayor sobre mi vida. Nada me podrá hacer daño. Eso es realidad. Y si dice nada, es nada en el nombre de Jesús. Esa es la realidad que me gobierna. ¿A poco no? Hay teorías y muy probablemente hay cosas malas. No digo que no, no digo que no. Digo, muy seguramente hay gente malvada, hay cosas malas que están pasando, hay agendas malvadas, hay agendas diabólicas que están transcurriendo. Pero yo tengo la certeza que tengo el poder para vencer al enemigo y que nada me podrá hacer daño. Esa es mi realidad. Esa es la certeza con la que vivo. Esa es mi realidad. Eso me basta creer, que nada me puede hacer daño. Nada te va a hacer daño. Relájate. Dile a tus hijos tranquilos, nada nos puede hacer daño. ¿Por qué lo dices? Porque lo dice la palabra, porque lo dijo Jesús. Esa es la máxima realidad que gobierna nuestra vida. A veces en la tierra va a haber incertidumbre, y termino con esto. En la tierra muchas veces la realidad va a ser incertidumbre, puertas que se cierran, planes que cambian. Pero hay una realidad mayor, y con esto estoy cerrando. Romanos 12:2. La realidad mayor es esta, amada iglesia. Dice aquí el apóstol Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar algo. Podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Llévate esto y descansa en paz y recibe esto. Número uno, tú no naciste por accidente. Escúchalo bien. Si tú naciste es porque Dios tiene un plan contigo. Y el plan que Dios tiene es de bien y no de mal. Y lo que Dios quiere hacer contigo, y si tú caminas en su voluntad, créeme que su voluntad siempre va a ser buena, agradable y va a ser perfecta. Ten paz y descansa en el Señor. Y a donde el Señor nos lleve, mientras caminemos con Él, mientras obedezcamos a Él, mientras nos sujetemos a Él y mientras nos dejemos ser guiados por Él, créeme que Él nos va a llevar a una buena, agradable y perfecta voluntad. Pasarán muchas cosas. Habrá crisis, habrá lo que tenga, habrá guerra, lo que Dios permita, pero estaremos bien, porque yo tengo la certeza que la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia y para Decision Makers es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Esa es la realidad que me guía. Esa es la realidad que me gobierna. Esa es la realidad que me mueve, porque conozco sus planes, porque conozco lo que Él quiere. ¿Sí me explicó?
Y gracias a Dios por la palabra profética también que hay en esta casa. Porque cada vez que Dios se le habla a alguien palabra profética, que Dios le habla, Dios le está hablando su voluntad a esa persona. Buena, agradable y perfecta. Buscad, dice, buscad las cosas de arriba. Si algo piensa en eso. Piensa en las verdades, en las realidades superiores del reino de Dios. Así que recuerda siempre esto: con Cristo tú tienes vida, es decir, naciste de nuevo. Con Cristo tú resucitaste, es decir, que la muerte ya no tiene más poder sobre ti. Y número 3, con Cristo tú has sido sentado a la diestra del Padre, es decir, tú tienes autoridad delegada para reinar en esta vida. Tú tienes el poder y la autoridad para cambiar circunstancias en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad, de verdad te lo he dicho, para cambiar circunstancias, para cambiar condiciones hasta climáticas. Tú tienes autoridad para pararte y echar fuera demonios. Tú tienes autoridad para pararte en una casa y que la atmósfera cambie en ese momento, tan solo por tu presencia, por tu declaración en el nombre de Jesús, porque tú tienes autoridad. A donde tú vas, si tú estás unido y en autoridad con Cristo, a donde tú vas es como si entrara Cristo mismo. ¿Te queda claro esto? Tienes autoridad y poder. Así que yo no quiero ver a una iglesia espantada, una iglesia asustada, una iglesia temerosa, una iglesia decidida, porque cree la autoridad que ha recibido en Cristo. Y si Cristo te gobierna, tú gobiernas también con Él. Tú estás sentado con Cristo, amén. Repite conmigo: estoy sentado con Cristo. Estoy en un lugar seguro. Amén. Wow. Principios de autoridad, códigos de autoridad que gobiernan nuestra vida. No voy a descansar durante las próximas semanas. Viernes voy a estar predicando esto, que se quede grabado en tus huesos. ¿Por qué decimos hasta los huesos? Suena medio raro eso. ¿Cómo que están los huesos, pastor? ¿Qué es eso? Eso lo aprendí de mi pastor. Mi pastor decía: llevas esta palabra hasta los huesos. Y yo decía: bueno, eso está muy loco, está muy rudo eso. Pero la palabra dice que es cortante, ¿no? Más cortante que espada de 2 filos, que rompe hasta las coyunturas, los huesos y los tuétanos. ¿Sí? Dijo, la palabra de Dios tiene el poder para penetrar hasta tus huesos y quedarse ahí. Por eso te digo que esta palabra te la lleves hasta en los huesos, en el nombre de Jesús. De aquí tú sales creyendo y confiando en la autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús. ¿Qué tan necesario es? Porque vamos a salir, amada iglesia, porque vamos a salir. Necesitamos gente allá afuera que conozca y que crea quiénes son y la autoridad que ya tienen en Cristo. Ponte de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Hay testimonios el día de hoy? No, ya no pregunté. ¿Sí? Paulita, muy bien. También allá. Oh, muy bien. Oh, sí hay. Wow. ¿De dónde viene? Wow. Bienvenidos. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oro para que esta palabra, Señor, la lleven hasta los huesos, Señor. Que transforme su mente, que afirme su corazón. Fuera todo miedo, fuera toda incertidumbre, fuera toda duda en el nombre de Jesús. Tenemos seguridad de lo que somos, de dónde estamos, Señor, sentados juntamente con Cristo. Así que en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario, todo pensamiento, toda mentira que nos ha querido detener, hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy se va ahora todo miedo, temor, incertidumbre, inseguridad. Fuera en el nombre de Cristo. Somos libres para reinar en esta vida. Tomamos autoridad, tomamos, Señor, el poder que nos ha sido dado y comenzamos a reinar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra asignación, en el nombre de Jesús. Y donde nos paramos, ahí Cristo se manifiesta con poder en el nombre de Cristo, Señor.
Aleluya, bendito Dios. Amén. Gloria a ti, Señor.